Bueno, esta noche es un tema interesantísimo para aquellos que nos escribís y son muchísimas las preguntas que nos formuláis a veces en los chats y también en los correos electrónicos que recibimos, y es la pregunta del millón de cómo ayudar a alguien que en vuestro entorno está sufriendo el embate de una relación tóxica, de un psicópata integrado, pero obviamente es complicado porque esa persona que está sufriendo, que es víctima, no tiene excesiva conciencia de lo que está pasando y por tanto asistimos a un mecanismo de negación, a veces de racionalización, a veces incluso de adaptación o implicación o adicción, que es la palabra al propio perpetrador por parte de esa víctima. Esta noche yo quisiera compartir con vosotros algunas de las claves que además están ya diferentes puntos, diferentes vídeos de este canal, que ya tiene casi 150 vídeos que podéis consultar. En diferentes momentos, en diferentes vídeos hemos ido tratando varios de estos temas que yo esta noche he querido agrupar para hacer un directo especial sobre el modo de ayudar, acompañar y asistir. Lo primero que tengo que decir, y es la primera salvedad, es que el acompañamiento psicológico y psicoterapéutico es imprescindible y no es sustituible por nada. Cuando una persona sufre el embate del amor cero, un psicópata integrado en su vida suele tener en más de un 95% de probabilidades un trastorno de estrés postraumático que ya generalmente aparece cronificado. Significa, por tanto, que hay un daño de tipo postraumático. Para que lo entendáis, es un hematoma psíquico y es una de esas secuelas psíquicas de daño que no desaparece con el paso del tiempo. Muchos problemas psicológicos, lo sabemos, pueden remitir, pueden curar espontáneamente, una fobia, un problema de ansiedad, una depresión. Muchos trastornos psicológicos curan simplemente con el transcurso del tiempo y no tienen necesidad de un acompañamiento sistemático. El trastorno de estrés postraumático sí tiene una necesidad absoluta de tratamiento, sabiendo que si no se evalúa correctamente y no se trata, se cronifica y termina dando los problemas habituales que ya hemos analizado en este canal, de cambios permanentes en la forma de ser y de años y años transcurridos en los cuales la persona puede haber terminado esa relación tóxica, pero mantiene las secuelas postraumáticas porque no se ha tratado del cuadro de daño que le generó esa relación tóxica. Por tanto, la primera salvedad es que lo que voy a decir ahora no va dirigido a sustituir el tratamiento psicológico, sino va dirigido a la persona cercana, un amigo, un familiar, la persona que está observando de cerca ese proceso de destrucción y que con buena fe, con buena intención, intenta arrojar luz, intenta ayudar a que esa persona zafe, se salga de esa relación tóxica, de esa relación psicológica nociva que está afectando a su vida y a sus emociones. Este acompañamiento no profesional, que a veces obviamente también pertenece a los familiares más directos, muchas personas nos escriben diciendo: mi hija de tantos años de edad está enganchada en una relación tóxica con un psicópata, no sé qué hacer, por más que le explico, por más que le cuento, por más que le señalo los vídeos del doctor Piñuel en YouTube, no hay nada que hacer, no hace caso, no puedo ayudar o no sé cómo ayudar concretamente a ese tipo de situación, ¿verdad? Amigos, familiares que percibís y sabéis, acaso porque habéis pasado vosotros mismos por esas relaciones tóxicas y habéis intentado con mucho dolor salir de ellas y lo habéis conseguido quizás, y veis que quizás un miembro de vuestra familia, de vuestro entorno más cercano, pues se adentra dentro de una de estas relaciones o no es capaz de zafar de ellas, no es capaz de salir de esa trampa, de ese entrampamiento psicológico. Vamos a ver cuáles son las condiciones de la ayuda y cómo podéis hacer algunas cosas que sí son posibles, que son factibles y que están en la mano de cualquiera, sin ser psicólogo, psicoterapeuta, sin tener ninguna especialización en ningún coaching. Por tanto, personas normales podéis ofrecer esta primera ayuda. Lo primero que debéis saber es que la víctima del amor cero es una persona que se encuentra en una gran soledad. Atraviesa uno de los problemas quizás más inconmensurables
más terribles, quizás el problema más grave que atraviesa a lo largo de su vida, y lo atraviesa en medio de la confusión, mucho tiempo, incluso años, sin saber lo que está ocurriendo, con una gran confusión interior, con un no saber a qué atenerse, con una gran disonancia cognitiva. Por tanto, estamos hablando de una persona que no tiene del todo claro que es víctima de algo o de alguien, que duda y se debate ante la duda de si es meramente un problema de ajuste, una relación de pareja complicada, un problema que podría solventarse por una terapia psicológica de pareja, un simple mal de amores, un problema de celotipia, problemas de ese tipo que hacen que la víctima no sea del todo consciente y muchas veces en absoluto consciente de lo que está ocurriendo y sobre todo, y esto me parece lo más grave, este es un tipo de víctima que rara vez tiene la conciencia de ser víctima y que muchas veces cree ser culpable, responsable, activadora del problema, mucho más que padecedora del problema que está generando la otra parte, es decir, la persona tóxica que está generando el daño, el abuso psicopático, el abuso narcisista. Por tanto, quizás la primera cosa que tuvierais que tener en cuenta si queréis ayudar a alguien que está atravesando este problema es ser capaces de ofrecer, simplemente ofrecer, la información adecuada. La información adecuada que también es algo complicado de obtener en un mundo donde pululan todo tipo de teorías, de formulaciones, de, yo creo que erróneas calificaciones del problema que añaden confusión, añaden una gran distorsión y por tanto no ayudan para nada a cobrar conciencia a la víctima de su verdad científica y técnica, y esa verdad no es otra sino la de su inocencia. Ser capaces de aportar esta información dirigida a que la víctima comience a reconocerse como tal, no tenga miedo a denominar a las cosas por su nombre, no eluda el término víctima. Hay muchas personas que confunden víctima y victimismo, muchas personas que creen que definir a la víctima como lo que es, una víctima de un proceso de victimización, significa empujarla a que se instale en el victimismo, en el dolorismo, a complacerse en su problema y por tanto a mantener una posición pasiva para resignarse y no salir adelante y no zafar de su situación y de su problema. Tal cosa es errónea. Ya lo hemos dicho muchas veces en este canal, las víctimas del amor cero son verdadera y auténticamente víctimas. Y quienes quieren ayudarlas, no puede consistir su ayuda en sistemáticamente eliminar o intentar ocultar o intentar distorsionar el verdadero estatus como víctima que legítimamente las víctimas de psicópatas integrados, de narcisistas, de este tipo de abusos, tienen derecho a postular, tienen derecho a ser identificadas, lo cual no significa complacerse en ello, no significa quedar paralizadas, todo lo contrario, empezar desde la verdad, desde la realidad es absolutamente imprescindible. Muchas veces las personas a las que queréis ayudar, que están atravesando el amor cero, no son capaces de dar los pasos adelante para salir de esas relaciones tóxicas porque se sienten abrumadas por la culpabilidad, abrumadas por la confusión, por las propias tácticas y tecnologías envolventes que psicópatas integrados y otros manipuladores consumados manejan a la perfección y que a través de una verborrea, de un envolvimiento en palabras, en todo tipo de artefactos psíquicos que construyen para manipular a sus víctimas, mantienen a estas en la paralización durante años sin que éstas sean capaces de tomar resoluciones, deliberaciones para ponerse a salvo. La primera estrategia, por tanto, es que podáis ayudar a esa víctima a reconocerse como tal, aportándola la información técnicamente justa, acotada, científica, a través de publicaciones, a través de libros, a través de canales como este u otros que puedan aportar una información relevante y seria sobre el problema. Y sobre todo, algo que permita que una persona confusa y paralizada por la culpa comience a revelársele la verdad técnica de su inocencia. Muchos son los que alrededor de las víctimas del amor cero se convierten en lo que yo he denominado los amigos de Job, aludiendo con esto
al episodio narrado en la Biblia, dentro del libro de Job, de aquel santo varón del Antiguo Testamento, amigo de Dios y cumplidor de los mandatos de Dios, pero al que, por una serie de avatares, le van ocurriendo todo tipo de desgracias, todo tipo de circunstancias adversas, todo tipo de calamidades, incluidas la muerte de sus rebaños, la desaparición de sus posesiones, incluso el propio abandono de su mujer, que, viendo lo que ocurre, le dice al santo Job: escupe, maldice a Dios y muérete ya, porque obviamente algo has hecho. En ese momento la Biblia narra cómo se acercan a este santo varón, a este santo Job, y se ponen, entre comillas, a consolarlo. Pero ese consuelo consiste básicamente en recordarle que nadie le pueden ocurrir cosas malas salvo que las merezca. Y por tanto ese consuelo, entre comillas, se convierte en una tácita acusación. Estos amigos de Job se dedican prácticamente durante todo el libro sapiencial de Job a recriminar a Job algo que ha debido hacer, a hacerle hacer examen de conciencia, a buscar los modos y maneras por los que el propio Job sería culpable de las calamidades que se abaten sobre él. Esto completa un marco muy típico de nuestra época también, donde las personas que sufren todo tipo de avatares, de catástrofes, calamidades, tendrían esas calamidades, esos problemas causa en algo que han hecho erróneamente, siendo que vivimos en ese mundo hollywoodiense justo, con final feliz, donde cada uno recibe el pago a sus obras, los buenos son premiados y los malos son castigados. Este mundo feliz, aparente, de los amigos de Job, garantiza, por tanto, que las víctimas de cualquier problema, muy especialmente las víctimas del abuso psicopático, van a ser sistemáticamente percibidas como responsables, culpables y, por tanto, merecedoras del propio mal que se abate sobre ellas. La primera, por tanto, ayuda necesaria para estas víctimas es romper con este paradigma que las rodea y que las convierte, lamentablemente, en víctimas, por un lado, del abuso psicopático, del amor cero, y por otro lado, de los que aparentemente quieren ayudar, pero se convierten en los que cargan con una carga suplementaria de culpa, de merecimiento a la víctima, y por tanto complican su situación, haciendo que ésta se convierta cada vez en más comprometida y que sea menos probable que la víctima busque una salida o zafe de esa persona tóxica que le está complicando la vida. Colocarse incondicionalmente al lado de la víctima es la segunda estrategia correcta. Ese término incondicionalmente, habla de algo que es importante. No significa validar todos los errores que las víctimas suelen cometer en torno al amor cero, los errores y las recaídas que son frecuentes a la hora de intentar salir adelante y que completan un panorama muy catastrófico y explican esa estadística que manejamos desde hace años de la tasa tan alta, tan elevada de recaídas que tienen las víctimas con sus psicópatas a la hora de intentar acabar con ellos. Esa incondicionalidad no es una patente de corso para validar todo lo que hace, dice o piensa la víctima, sino es una actitud, es un estar al lado de, es un acompañamiento que va a ser necesario porque no va a ser fácil ni probable que la víctima consiga a la primera lo que obviamente es su propia salida del problema. Esa actitud de incondicionalidad significa poder decirle a esa persona a la que queréis ayudar, que está sufriendo el amor cero, las cosas como son, pero dentro de un marco de comprensión, de empatía, de afabilidad y, por supuesto, exenta ese acompañamiento de acusación, juicio de valor sobre la persona o sobre los errores que comete a la hora de intentar salir. El acompañamiento incondicional de la víctima del amor cero significa que esa persona, la víctima, pueda contar en vosotros con uno de esos miembros que denominamos del Consejo de Sabios, esas personas que están cerca, que están cuidando, valorando, incluso diríamos rodeando y protegiendo a la víctima en momentos en que ésta intenta salir, intenta escapar, intenta sobrevivir
a la experiencia del amor cero. Alrededor de las víctimas del amor cero surgen lamentablemente todo tipo de enfoques que erróneamente planteados significan un añadido de sufrimiento y una extensión en el tiempo de el sufrimiento y las secuelas psicológicas que van a significar para la víctima esa experiencia terrible. Hablo de teorías como la de la complementaria, que son en algunos lugares bastante extensas, o hablo de los enfoques terapéuticos erróneos basados en la idea de que estamos ante un problema que las víctimas crean o que las víctimas prolongan o que las víctimas de algún modo están provocando por algún tipo de déficit, de actitud errónea, de situación que obviamente es imputable a ellas. Salir del proceso de victimización requiere un enfoque correcto y requiere obviamente un acompañamiento de tipo incondicional que sea capaz de liberar a la víctima de esa culpabilidad. Cuando las víctimas del amor cero se dan cuenta de lo que está ocurriendo, se encuentran ante el segundo problema. Primero es identificar el problema, ponerle nombre, identificarse como víctima inocente, no merecedora, pero una vez identificado eso hay que tomar decisiones. Es imprescindible tomar la decisión lamentable, dolorosa, siempre costosa, de salir de esa relación, de hacer contacto cero y de poner medios para no recaer en ese tipo de toxicidad. En ese momento es cuando se pone a prueba la autoestima de una víctima, generalmente que la tiene quebrada, disminuida, desaparecida, y que por tanto no va a ser fácil, primero, tomar esa decisión y sobre todo, segundo, mantenerla en el tiempo. En ese momento de tomar la decisión y en ese momento de mantenerla en el tiempo, resulta esencial para las víctimas del amor cero tener personas cercanas con esa actitud empática e incondicional que les ayuden a mantener el rumbo, a mantener fijado el vector de cambio que significa para sus vidas terminar con relaciones que les producen daño a medio y largo plazo y poner tierra por medio, poner el contacto cero como remedio absoluto de lo que significa protegerse de un psicópata o de una personalidad psicopática, de un psicópata integrado o de los narcisistas malignos de los que hablamos habitualmente en este caso. En ese acompañamiento, por tanto, se van a producir episodios de recaídas, episodios en los que la víctima, intentando zafar, vuelve a recaer en las redes de manipulación, en las redes envolventes, en los trucos, en toda la cantidad de recursos que ya hemos escrito en este canal que los psicópatas manejan para volver a enganchar a las víctimas una y otra vez. En esos momentos, mucho más que en ningún otro momento, es absolutamente valorable el mantener esa presencia al lado de la víctima, ese apuntalamiento, esa actitud que le hace recordarle a la víctima aquello que hemos dicho tantas veces en este canal: caerse está permitido, pero levantarse es absolutamente obligatorio. Un tercer elemento que significa una ayuda real, una ayuda interesante y valorable, significa ayudar a la víctima a tener otra perspectiva de sí misma. Recordad que la vergüenza tóxica es el convidado de piedra habitual en las víctimas del amor cero y que no es sino un modo de verse a través de los ojos del perpetrador. La vergüenza tóxica es cuando la víctima se siente inadecuada, torpe, merecedora, se siente fallida, se siente un error, debido a que ha internalizado, se le ha inoculado a través del maltrato y del abuso una visión de sí misma distorsionada y una visión que le lleva a algo muy peligroso, y es al abandono del autocuidado. Las víctimas del amor cero están en situaciones de riesgo porque suelen incurrir en tratamiento de dejarse abandonadas en el cuidado físico, en el cuidado personal, en la atención y prevención de su salud, y suelen incurrir habitualmente en graves adicciones que comprometen su salud y que comprometen la situación, puesto que disminuyen o minimizan la probabilidad de que la víctima se convierta en protagonista de su propia salida del problema.
En ese momento, una persona cercana que tenga una visión incondicional, empática de la víctima, es el paradigma que rompe esa visión torcida de sí misma y que puede contrarrestar los efectos tóxicos que tiene el convivir o el mantener una relación con un psicópata integrado, que siempre se las arregla para perjudicar, disminuir, quebrar la resistencia psicológica, la autoestima, la atribución positiva de sí misma que la víctima tiene. Esos loving eyes, esos ojos amorosos que miran, contemplan a la víctima desde otra perspectiva, son fundamentales para que ésta sea capaz de ver otra visión de sí misma que la de una persona limitada, fallida, errónea, que siempre interesa a todos los abusadores y manipuladores cuando quieren abusar y manipular a sus víctimas. Quien acompaña a estas víctimas debe mantener fija esa mirada, que es una mirada amorosa, compasiva, basada no en que la víctima hace las cosas bien, no en que la víctima está siempre haciendo lo correcto, lo que es bueno para ella, sino basada en que esta persona a la que estamos acompañando siempre merece lo bueno, siempre nunca es merecedora del abuso y del maltrato, y sobre todo es necesario poderle mostrar un modelo concreto de buen trato, de cuidado, de dedicación y de protección, que es el que la persona que acompaña puede mostrar, sea un familiar, un amigo, quien sea, que está pasando por esa situación de abuso. En este acompañamiento personal que podéis, y yo recomiendo que podéis hacer a todos los niveles, insisto, no es necesario ser un psicoterapeuta o un coach especializado en el acompañamiento del trauma cero de las personas con este problema. En este acompañamiento es muy importante que quien está ahí sea el primero en poder informar correctamente, y ahí se requiere obviamente que tengáis vosotros mismos la posibilidad de ir ilustrando, ir catequizando, ir informando a esa víctima de aquello que le está ocurriendo, de esos fenómenos extraños que no entiende, de esas reacciones disociativas que le afectan, de esos mecanismos de defensa que garantizan que la víctima no zafe a tiempo y se mantenga durante muchos años en una relación tóxica. Y eso no es una medicina que se pueda administrar brutalmente, sino que hay que ir dándolo como se da cuando se hace una pintura en la casa, queréis hacer obras y estáis pintando algo, se le dan varias capas, quizás capas primero más sutiles y luego más recias para ir poco a poco empapando, haciendo que la víctima vaya embebiéndose en ese conocimiento que, si se soltara inicialmente, no lo entenderían, no sería asimilado y sería un problema a la hora también de ser una ayuda concreta. Por tanto, también para vosotros, los que queréis acompañar a las víctimas, hay una responsabilidad de formaros, de capacitaros, de poder ser los primeros en explicar con palabras llanas, no con los tecnicismos que lamentablemente los expertos utilizamos, psicólogos, psiquiatras, expertos en ayuda, y que hace que las víctimas no entiendan ni siquiera lo que les estamos diciendo muchas veces, no se entiendan a sí mismas y obviamente no pongan los remedios para zafar de esas situaciones. Todas esas zonas erróneas que las víctimas van a ir poco a poco viendo, a nada que se miren con verdad y con realidad a sí mismas, deben ser iluminadas, deben ser ilustradas, deben ser ejemplificadas por ese acompañante. Generalmente yo recomiendo que seáis los que propongáis a las víctimas crear ese pequeño grupo, ese núcleo llamado de consejo de sabios, para que en caso de necesidad las víctimas puedan contar con un número pequeño, sí, pero absolutamente incondicional hacia la víctima, con el que contar, en el que apoyarse para los momentos complicados, las fases complicadas, las recaídas que seguramente van a producirse y reproducirse. En este acompañamiento que os propongo, siempre es algo muy, muy importante el que tengáis una verdadera actitud de ayuda. Las víctimas del amor cero son personas, sobre todo y ante todo, manipuladas. Si perciben en vuestra ayuda el más mínimo intento de manipulación, de sesgo,
de sacar tajada o de otras actitudes torcidas y no exactamente bien intencionadas, esa ayuda va a resultar absolutamente baldía. No va a funcionar. No va a ser más que algo que aumente la hipervigilancia, la desconfianza, el paranoidismo de una víctima ya suficientemente desconfiada por lo que le está ocurriendo. En este acompañamiento vais a tener que contar con que la víctima va a reaccionar contra vosotros. Pensad que sois los mensajeros de la verdad. Y la verdad casi siempre es, diríamos siempre o casi siempre es muy mal recibida por parte de aquellos que quieren creer en la mentira. Y básicamente la víctima del amor cero es alguien que quiere creer en la mentira. Y en esto está su mal. Querer creer en la mentira significa para la víctima expulsar de su vida la verdad. Vosotros, en la medida en que sois portadores de esa verdad, vais a ser también rechazados, expulsados y a veces vilipendiados por la persona a la que queréis ayudar. Y por eso no os extrañe que en lugar de daros las gracias podáis obtener muchas veces actitudes negativas, hostilidad, antagonismo e incluso enfado, ira, improperios, todo tipo de reacciones adversas por parte de una persona a la que le estáis revelando una verdad que es incómoda porque le obliga a mover pieza, le obliga a cambiar su modo de estar ante la vida, ante sí misma y sobre todo en esa relación. El mensajero del portador de la verdad, el que lleva esa verdad a la víctima, que no espere siempre el reconocimiento, el agradecimiento y más bien se encuentre con una gran resistencia e incluso con un gran problema porque las víctimas a veces van a preferir romper la relación con esa persona que quiere ayudarlas a aceptar la verdad que está aportando, aceptar la verdad que le está proponiendo y que le va a liberar, sí, de ese proceso de victimización y que obviamente puede, es la única que puede, esa verdad es la única que puede obtener réditos a largo plazo de tipo liberación, una serie de mejoras en su salud psíquica y a partir de un determinado momento la liberación del mecanismo de adicción, de apego al perpetrador, que es lamentablemente el nuclear, que va a tener que ser tratado también por especialistas, puesto que forma parte de un vínculo de traición traumático y que obviamente es el objetivo a eliminar si queremos ayudar a una víctima a que salga de la muerte. En este acompañamiento que yo os propongo que realicéis, personal, no siempre está garantizado el éxito y el final feliz. Muchas personas vais a intentar ayudar a una de estas víctimas y vais a encontraros con que al final de ese proceso vais a ser rechazadas, vais a ser eliminadas incluso de la relación porque la persona, la víctima, prefiere seguir viviendo en su situación, en su mentira, en lo que ha construido, a obtener esa ayuda. Y yo os quiero decir que eso no significa que habéis fracasado en la tarea de ayudar a alguien, pero habéis hecho lo que es políticamente, psicológicamente, éticamente correcto hacer, y es ayudar a una persona que se siente que está en situación de debilidad, de alta vulnerabilidad y que no podéis permanecer obviamente pasivos o en silencio ante lo que estáis viendo, sabiendo lo que ya conocéis. El éxito a veces de vuestra conducta de apoyo y ayuda puede llegar y suele llegar más allá del momento en que creáis que debiera dar fruto. Y con esto voy a explicarme. Muchas personas se encuentran que aparentemente han fracasado en ayudar a un hijo, a un hermano, a un familiar, a una antigua pareja, a un compañero de trabajo, porque ven que en lugar de reaccionar a esa verdad y zafar, las cosas se han mantenido, las recaídas se han consumado y parece o aparenta ser esa situación un fracaso. Y sin embargo, observar que al cabo de meses, no mucho tiempo, ese material que ha sido sembrado, que ha sido administrado por vosotros a esa persona, ha ido dando fruto interno y ha producido un efecto en diferido. Y que por tanto sí que esa ayuda ha terminado llegando, ha terminado alcanzando a la víctima, pero a partir de un determinado momento en el que quizás incluso ya no estáis cerca de la víctima porque ésta os ha rechazado, ha querido quitar
esa fuente de malestar o, digamos, de disonancia que significa alguien que permanentemente te recuerda lo que es verdad, lo que tienes que hacer, las decisiones que tienes que tomar y aquello que debería ser el núcleo de tu vida en cuanto a cuidarte, protegerte y alejarte de las situaciones y de las personas nocivas, peligrosas, que obviamente tienes obligación hacia ti mismo para no traicionarte a ti mismo. Por tanto, tampoco desesperéis si veis que esa ayuda que queréis aportar no se ha materializado en una liberación, en una ruptura, en la salvación de la víctima de esa relación tóxica, porque ahí, os lo aseguro, estáis haciendo un trabajo a largo plazo en el que no siempre vais a ver el fruto cosechado y quizás sean otros momentos u otras personas los que vean ese fruto, esa cosecha más adelante. Os animo, por tanto, a que en esta perspectiva que os propongo podáis, con independencia del resultado, ser agentes sociales de cambio. Las personas que habéis pasado por el amor cero y habéis salido adelante, tenéis, y esto lo he explicado ya muchas veces en este canal, una idea obsesiva en vuestra cabeza y es la de ayudar a que ningún otro ser humano, por ningún sitio, ni sea familiar, amigo, vecino, compañero de trabajo, pueda volver a pasar algo como lo que vosotros pasasteis. Para esto muchos de vosotros os capacitáis en los programas de coaching o los que sois psicólogos en los programas de psicoterapia cero para adquirir las habilidades de acompañar y de trabajar el trauma de las víctimas. Pero sin llegar a ser ni psicoterapeuta ni coach, podéis hacer este trabajo de estar presentes, de acompañar, de ser un factor esencial del cambio en personas de vuestro entorno que vais a nada que abráis los ojos, descubrir por doquier cantidad de personas que sencilla y llanamente, no saben que son víctimas, ignoran por completo el proceso que las está destruyendo.